Siempre me verán hablando de emociones. Yo creo que para muchos de ustedes soy como la loca de las emociones. Incluso amigos, conocidos, personas cercanas me dicen como, Maggie, no todos son emociones. Hay cosas que ni sirven o eso ni siquiera es importante. Y yo les digo como, ok, pero sí me causa mucha curiosidad porque realmente la inteligencia emocional es para todos la necesitamos. Y la inteligencia emocional tiene mucha relación con temas del cerebro. Nos guste o no, el cerebro necesita tener esa claridad de las emociones para poder funcionar. A mí me gusta mucho este tema de la inteligencia emocional y por eso este es el último capítulo de la primera temporada donde vamos a saber de dónde es que yo saco tanta información y tanta locura de la que de pronto les puedo estar hablando. Yo empecé leyendo a Daniel Goleman. Él es el llamado padre de la inteligencia emocional. Más o menos en 1995, él sacó este libro en el que empieza a hacer estudios profundos de lo que es la inteligencia emocional y a entender por qué las emociones son tan importantes como una inteligencia intelectual o una inteligencia financiera. El día de hoy quiero que sepamos de dónde vienen, de pronto habrán algunos términos muy técnicos que normalmente se utilizan, pero quiero que ustedes entiendan de dónde viene este tema de la inteligencia emocional y por qué yo soy tan intensa con el tema y quiero que todos hablamos de este tema y lo entendamos. Hoy quiero compartirles algunos descubrimientos hechos por Daniel Goleman respecto a la inteligencia emocional y el cerebro. Vamos a estar compartiendo fragmentos de este libro. Todo lo que veas en pantalla va a ser literalmente sacado de este libro, porque quiero que entendamos desde la explicación que él da y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, para que ustedes también se den cuenta que detrás de todo esto que se ha estado hablando en este podcast existe una investigación científica, que no son temas que Maggie simplemente se está inventando para venir a armarles contenido, sino que de verdad entiendan que existe un estudio detrás para poder hablar con propiedad de lo que es la inteligencia emocional. Lo primero que vamos a empezar viendo en este libro es la estructura de la inteligencia emocional. En esta parte podemos observar en pantalla que la estructura de la inteligencia emocional se compone de la autoconciencia, autogestión, la conciencia social y la gestión de las relaciones. La autoconciencia y la autogestión son todas las cosas que tienen que ver en ti, todo lo que tú puedes manejar. Autoconciencia es ese autoconocimiento de lo que te está pasando, que tú entiendas qué es lo que estás sintiendo, qué estás pensando. Y la autogestión es qué hago con eso que estoy sintiendo. Para que si yo ya sé qué es lo que está pasando en mí y lo comprendo, es mucho más fácil tener esa empatía y hacerlo hacia los demás. Entonces ya es mucho más fácil tener la conciencia social y la gestión de las relaciones. Más adelante vamos a ir como profundizando un poco en este tema, pero esto es lo que nos da como ese efecto positivo en las demás personas. El autodominio. Los 2/4 de la izquierda del modelo genérico de la inteligencia emocional hacen referencia a la relación que tenemos con nosotros mismos. Son la autoconciencia y la autogestión. Se trata de los principios básicos del autodominio, la conciencia y la gestión de nuestros estados internos. Estas capacidades son las que permiten que alguien tenga un excelente rendimiento individual en cualquier campo. Competencias como la gestión de las emociones, el impulso concienciado para alcanzar objetivos, la adaptabilidad y la iniciativa se basan en la autogestión emocional. En este gráfico del autodominio podemos observar dónde se encuentra la amígdala y dónde se encuentra la zona prefrontal. No sé si ustedes recuerdan que en algún episodio yo les he hablado de la amígdala, que es esa amiga dramática que es la que primero siente, porque eso es lo que nos pasa. El cerebro primero siente y luego sí actúa. Entonces cuando se siente como ese miedo, esa amenaza, lo que hace la amígdala es ir, imagínense, de verdad van y prende todas las alarmas y es como auxilio, 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 algo está pasando. Si nosotros dejamos que la parte de la corteza prefrontal sea secuestrada por la amígdala, es decir, que no nos deje pensar qué es lo que está pasando, estaríamos dejando que las emociones sean las que actúen, las que hagan las cosas, las que respondan por nosotros. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que a veces reaccionamos de una forma supremamente terrible y después cuando caemos en cuenta es, yo no sé por qué dije esto, yo no sé por qué hice esto. Porque estamos dejando que la amígdala sea la que maneje todo el tema de las emociones y no estamos permitiendo que la parte pensante salga y diga como tranquilos todos, esto no está pasando de verdad, no es un riesgo real, vamos a respirar y vamos a calmarnos. Cuando pasa ese tipo de actividad es lo que se llama un secuestro amigdalar. Lo que les decía está explicado en esta parte. La amígdala es el radar que detecta los peligros. El cerebro está concebido como un instrumento de supervivencia.
En su esquema de funcionamiento, la amígdala ocupa una posición privilegiada. Si detecta una amenaza, en un instante puede tomar el mando del resto del cerebro, en especial del córtex prefrontal, y sufrimos lo que se conoce como secuestro amigdalar. El secuestro apresa nuestra atención y la dirige hacia el peligro en cuestión. Si estamos en el trabajo, al sufrirlo no podemos concentrarnos en nuestro cometido, solo pensar en lo que nos agobia. La memoria también deja de funcionar con normalidad y recordamos con más facilidad lo que tiene que ver con la amenaza y no tenemos tan claro lo demás. Durante el secuestro amigdalar somos incapaces de aprender y nos apoyamos en hábitos archivadísimos, conductas que hemos aplicado una y otra vez. No podemos innovar sin ser flexibles. Esto también nos lleva a un tema en el que siempre les he hablado y me escucharán hablando, y es todo el tema de la neuroplasticidad. Como decía acá, automáticamente el cerebro empieza a actuar como cosas que ya había guardado o como siempre había actuado. Cuando nosotros empezamos a utilizar la neuroplasticidad, es una forma nueva de enseñarle al cerebro nuevas formas de actuar. ¿Sí? Entonces no es tan fácil que yo les diga en este momento, cuando estén estresados o cuando estén muy preocupados, respiren y todo se va a calmar. Porque nosotros, si no sabemos respirar, si no hemos hecho como una rutina de todos los días respirar conscientemente, en la mañana, en la noche, nuestro cerebro no la va a asociar todavía como un hábito y no lo va a hacer. En ese momento en el que el cerebro está secuestrado por la amígdala, no se va a acordar de decir, ay, ¿verdad que Maggie dijo que respiráramos? Es una actividad. La neuroplasticidad es enseñarle al cerebro a hacer nuevas conductas, pero con la práctica diaria. Por eso la amígdala se equivoca con frecuencia, porque claro, como está bajo tanto estrés, bajo tanta presión y lo que quiere es salvarnos de ese peligro que se está sintiendo, comete errores y nos hace actuar de una forma que después nos sentimos como, ay, ¿yo por qué hice eso? Y empieza el arrepentimiento, pero pues ya que, ya lo hicimos. Cuando estamos hablando de reentrenar al cerebro, estamos también aprendiendo nuevas formas de conducta, que el cerebro se dé cuenta que sí se puede aprender cada día, nunca es tarde para aprender. Y lo vemos también acá explicado. Dice acá, el estado contrario, la activación del sistema nervioso parasimpático, se produce cuando estamos relajados. Biológica y neurológicamente se trata de la modalidad de restablecimiento y recuperación y está vinculada a la activación de la zona prefrontal izquierda. Para cultivar una mayor intensidad de la actividad de esta área, que genera emociones positivas, podemos aplicar distintas estrategias. Una de ellas consiste en desconectar regularmente de una rutina de agitación y problemas para reposar y restablecernos. Programe momentos para no hacer nada. Saque al perro, dése una buena ducha, cualquier cosa que le permita cortar el ritmo constante de su actividad habitual. Otra estrategia se conoce como conciencia plena o mindfulness. Como les decía hace un momento, son temas que tenemos que empezar a hacer en nuestra vida diaria. Y esas son algunas de las herramientas que yo les doy en los talleres de Inspiramos. A veces la gente pensará como, pero solamente respirando. Sí, porque es que cuando nosotros respiramos conscientemente, le estamos dando como ese espacio al cerebro de decirle a la amígdala, tranquila, no está pasando nada grave, como relájate amiga, bájale al drama y ya se puede ver las cosas con claridad. Cuando la amígdala se relaja, ya entonces no nos secuestra la corteza prefrontal, que es la parte pensante, y nos deja pensar con más claridad. Por eso es importante que nosotros coloquemos en nuestra rutina diaria el respirar conscientemente. Por las mañanas, respiren conscientemente, se levantan 3 veces, inhalan por la nariz y cuentan hasta 4 en su mente y luego exhalan y cuentan hasta 7. Exhalan por la boca muy despacito. Lo hacen 3 veces en la noche antes de acostarse y todo eso hace que la mente como que esté más oxigenada, como que fluyan las ideas. Y cuando vayamos a estar en un momento de demasiada tensión, de demasiada presión, de miedo, de agitación, ustedes automáticamente van a decir como, ay, esto de respirar funciona porque ya es un hábito que se ha ido creando todos los días. Por eso es importante que estas pequeñas actividades las hagamos parte de nuestras rutinas. Porque las emociones repetidas se empiezan a volver automáticas. Así es como siempre aprendemos todo, por la repetición. ¿Sí? Entonces ya como que llega un momento en el que por inercia el cerebro hace las cosas porque ya es algo que se ha venido haciendo todos los días. Entonces cuando ya le enseñamos estas técnicas al cerebro, es muchísimo más fácil que nosotros podamos controlar las emociones, controlar nuestras palabras, no exaltarnos tanto, sino tomar mejores decisiones y tener un mejor manejo de nuestra inteligencia emocional. Esto es lo que llamamos la neuroplasticidad, que es reentrenar al cerebro para que esté listo a reaccionar de una forma emocional saludable, tanto para nosotros
como para nuestro entorno. Porque es importante para nuestra salud, no solo mental, sino física, que nosotros aprendamos de inteligencia emocional y a manejar nuestras emociones, porque cuando tenemos sobrecarga de estrés ya no podemos pensar con claridad ni aprender con claridad. Acuérdense que lo que nos da vida, nos mantiene como conectados a este mundo, es ese aprendizaje constante y es lo que el cerebro le gusta siempre estar haciendo. En esta parte lo explican. Investigaciones más recientes han demostrado que los efectos biológicos de tales niveles del estrés malo afectan a la salud en muchos sentidos. Se produce un incremento de grasa abdominal y aumenta la resistencia a la insulina. Entonces usted no está gordo, está estresado. El cuerpo se vuelve más propenso a la diabetes, la cardiopatía y las obstrucciones arteriales. La eficiencia del sistema inmunitario cae en picada. El cortisol, que es la hormona que se eleva cuando estamos estresados, el cortisol degrada la vaina mielínica que recubre las vías nerviosas, lo que reduce la transmisión de señales de una zona del cerebro a otra. En resumen, los efectos neurológicos, cognitivos y biológicos de un estrés excesivo son aún peores de lo que se creía. Por eso les decía, hay que tener mucho cuidado con el estrés. Y si se dan cuenta, cada vez que tenemos un mal día, como que pasa una mala situación y ese estrés se crece, empieza a traer como más estrés, como más situaciones, como que ese día, no sé, me regué el chocolate, como que hoy iba de afán, me levanté tarde, entonces ya me levanté tarde y estoy estresada y por estar desayunando de afán se me regó el chocolate caliente, me tocó cambiarme la ropa, aparte me quemé, salí muchísimo más estresada y justo me estrellé con un señor que venía bravo también porque algo le pasó en la casa y entonces como que empiezan a suceder esos momentos de más estrés, más estrés, más estrés y aún ni siquiera he llegado a la oficina y cuando llego a la oficina ya los quiero matar a todos. Entonces es esa regulación del estrés que no tenemos, no sabemos cómo manejarlo y dejamos que cada pequeña cosa que nos pasa nos dañe el día. Y lo malo es eso, que no solamente puede reducirse en un mal día, sino que empezamos a enfermarnos. Muchas personas también llegan así con esos temas a mis talleres de Inspiramos. Incluso una chica alguna vez me comentó que ella estaba subida de peso porque sus niveles de cortisol eran muy altos. ¿Y el cortisol qué es? Estrés crónico. Entonces, por su salud física, también es importante que cuiden su salud mental y entre menos estrés, muchísimo más inteligencia emocional podremos tener. Continuando con toda la explicación que nos dan de la estructura de la inteligencia emocional, al comienzo del programa les decía que si nosotros no podemos entender nuestras emociones ni manejar nuestras emociones, va a ser muy complejo que podamos entender y manejar las emociones de otras personas. Entonces, si yo no me conozco a mí, es muy difícil que yo sea empático. ¿Sí? A veces le dicen a las personas es que usted es ser empático, pero vamos a mirar y es porque ni siquiera se conoce a sí mismo. Si usted quiere de pronto desarrollar esa empatía, es importante primero empezar por usted. Y me acuerdo siempre de esa relación, analogía que hacen en los aviones cuando le explican a uno las azafatas. Y en caso de emergencia, si se le cae la mascarita, colóquese la máscara usted primero y luego sí ayude a los demás a colocársela, porque esa es la lección siempre. Sin caer en el egoísmo. Yo tengo que sanarme a mí primero, entenderme a mí primero para poder ayudar a otras personas. Yo tengo que aplicar mi inteligencia emocional en mi vida, en mis cosas, en mis actos para poderles venir a hablar a ustedes de inteligencia emocional. Y lo dice también acá en el libro. Las variedades de la empatía. La aptitud básica de la conciencia social es la empatía. Percibir lo que piensan y sienten los demás sin que nos lo digan con palabras. Enviamos continuamente señales sobre nuestros sentimientos mediante el tono de la voz, la expresión facial, los gestos y muchos otros canales no verbales. La capacidad de descifrarlas varía enormemente de una persona a otra. Hay 3 tipos de empatía. La primera es la cognitiva. Es como ves las cosas. Puedo adoptar tu perspectiva. La segunda es la emocional. Es como te siento. Es la base de la compenetración y la química. Y la tercera es la preocupación empática. Noto que necesitas ayuda y estoy dispuesto a dártela espontáneamente. La empatía es el componente principal de la compasión. Yo no puedo, lo que les decía hace un momento, llegar a querer ayudar a otras personas si yo ni siquiera sé cómo ayudarme a mí mismo. Y eso pasa muchísimo, sobre todo con las mamás de los hogares tradicionales que quieren como salvarle la vida a las demás personas, a sus hijos, a su esposo, a sus vecinos, a la suegra, pero ni siquiera saben cómo salvarse la suya. Entonces es importante, y creo que en más de una ocasión lo he repetido también, que usted se mire a sí mismo y se preocupe por estar bien.
Si usted está bien, sus hijos van a estar bien, su entorno va a estar bien. Entonces, eso es uno de los principios de la inteligencia emocional, mirarse a uno antes de mirar o querer ayudar a las demás personas. La buena noticia de todo esto es que la inteligencia emocional la podemos aprender en cualquier momento de nuestra vida. Nunca es tarde para aprender a manejar nuestras emociones. Si a ustedes les gusta la lectura, estos libros se los recomiendo, todo lo que tenga que ver con inteligencia emocional. Si no les gusta tanto la lectura, por lo menos empiecen a investigar un poco qué es eso. ¿Será que Maggie sí está diciendo la verdad o nos está engañando? Cuando se dan cuenta que no los estoy engañando, los invito a ver mi contenido. Ahí trato de explicarles muchas cosas desde la experiencia tanto mía como de lo que he visto en mis talleres. Y algo que me interesa mucho es que todos ustedes aprendan de inteligencia emocional. Ese sería como mi sueño más grande, que todas las personas supieran lo que es la inteligencia emocional y la supieran aplicar en sus vidas. No es importante solamente para nosotros, sino porque si nosotros tenemos una buena inteligencia emocional, vamos a poderle enseñar con más facilidad a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Qué lindo hubiera sido que todo esto lo hubiéramos aprendido en el colegio, en nuestra infancia, y que hoy tuviéramos las herramientas suficientes para poder tener una vida plena y muy tranquila. Mi invitación, como en todos los episodios, es que ustedes se interesen por este tema, quieran aplicarlo sobre todo a sus vidas. Tal vez no les interese cómo lo funcionó a otras personas, pero sí es importante que de pronto descubran cómo es bueno para ustedes. Y que me dejen sus comentarios si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna otra tema que quieran consultar. Déjenmelo en los comentarios. Si les da pena escribir delante de todo el mundo, escríbanme directamente a mí. Me encuentran en todas las redes sociales como Maggie Inspiramos. Los invito también con este cierre de temporada a que repasen todos los episodios que hemos compartido, tanto en Cableva TV como en mis redes de este año, porque hemos hablado de bastantes temas que le pueden aplicar o a usted o a su vecino o a su hermano. Entonces mi invitación siempre es que así no le sirva a usted, lo comparta, dele like, así le llegará a más personas que de pronto lo puedan estar necesitando. Vamos a tener un break en Semana Santa. En todo lo que viene de abril haremos un repaso de todos los episodios que hemos estado trayéndoles para que recuerden de todos los temas que hablamos. Hay algunos que tienen como esa secuencia para que ojalá los vean en orden. Recuerden todos los que hablamos. Si hay alguno que no pasamos en orden, de pronto lo pueden encontrar también en mis redes sociales, en YouTube, en Spotify. En todo lado me encuentran como Maggie Inspiramos. Si hay algún tema que todo esto les trae como más intriga, déjenmelo, háganmelo saber. Si quieren algún taller grupal, individual, también me pueden contactar. Siempre estaré disponible para las preguntas o las dudas que ustedes tengan. Gracias por estar siempre aquí. Que tengan un feliz día.